En el futuro, Matthew McGinnis se ha convertido en Robin Beyond, ayudando a Batman a proteger la ciudad de Neogótica. Sigue viendo este video para conocer la historia de Robin del futuro. Matthew McGinnis, mejor conocido como Robin Beyond o Robin del futuro, es un personaje de DC Comics creado por Paul Dini y Alan Burnett, y apareció por primera vez en la serie de televisión de Batman del futuro en enero de 1999. Fuera de los cómics, este personaje únicamente ha tenido una aparición en esta misma serie. Pasemos ahora a conocer su historia de origen. La historia de Matthew McGinnis comienza varias décadas en el futuro. Cuando era un niño, Matt perdió a su padre, aparentemente asesinado por la pandilla de los Jokers, unos criminales callejeros que admiraban al Joker original. Después de la muerte de su padre, su hermano mayor, Terry McGinnis, comenzó a investigar el asesinato hasta descubrir que el verdadero asesino había sido un hombre llamado Derek Powers. Con esta información, Terry buscó la ayuda de Bruce Wayne, el Batman original, y juntos lograron detener a Powers, y de paso Terry se convirtió en Batman Beyond, el nuevo protector de la ciudad. Si quieres conocer la historia de Terry McGinnis con muchos más detalles, te invito a que veas el video que hice contando su origen. Mientras su hermano protegía a la ciudad, Matt continuó llevando una vida normal y asistiendo a la escuela, hasta que en una ocasión, el supervillano Shriek atacó el centro de la ciudad. En ese momento, a Batman aún le faltaba mucha experiencia como superhéroe y no pudo evitar que Shriek hiciera colapsar un puente en donde se encontraba su hermano y varios de sus amigos. Batman logró rescatar a casi todos los niños menos a su hermano. Al darse cuenta de esto, él lo buscó entre los escombros. Afortunadamente, Matt había sobrevivido a la caída con solo algunos huesos rotos. Después de llevar a su hermano al hospital y de derrotar a Shriek, Terry visitó a Matt y le pidió una disculpa por haberlo puesto en peligro y por haber sido tan irresponsable. Matt, quien aún no conocía la identidad secreta de Batman, no entendía lo que le decía su hermano. Fue entonces cuando Terry le reveló su identidad, poniéndose el traje de Batman frente a él. Durante los siguientes años, Matt se fue involucrando cada vez más con la Batifamilia, a menudo ayudando a su hermano desde la Baticueva con información táctica para sus misiones. Eventualmente, Matt y Terry se mudaron a la mansión Wayne para cuidar a Bruce, quien en ese momento se había sometido a una cirugía de espalda y se encontraba muy débil. Durante esta época, Matt encontró una colección de videos de entrenamiento en donde Bruce le enseñaba a pelear a su hijo Damian Wayne. Matt entonces comenzó a practicar artes marciales en secreto, viendo los videos e imitando los movimientos de Damian. Varias semanas después, un supervillano llamado Payback secuestró a la ex supervillana Ten, también conocida como Melanie Walker. Payback sabía que su secuestro llamaría la atención de Batman y eso lo haría caer en su trampa. Al darse cuenta de esto, Batman no tuvo más opción que ir a detener a este supervillano. Por desgracia, Payback resultó ser más fuerte que él y casi logró matar a Terry. Afortunadamente, mientras esto pasaba, Bruce Wayne le dio permiso a Matt de ir a ayudar a su hermano, utilizando parte de un viejo traje de Robin. Matt logró cortar la energía del edificio y distraer a Payback el tiempo suficiente para que Batman se recuperara y terminara finalmente con este villano. Y aunque al final todo salió bien, Terry estaba muy enojado con Bruce por haber dejado que su hermano se pusiera en peligro de esa manera. De cualquier forma, después de varias discusiones, Terry finalmente aceptó que su hermano se convirtiera en Robin, siempre y cuando prometiera obedecer todas sus órdenes. Un poco más adelante, Matt recibió un prototipo de un nuevo traje de Robin, y aunque este traje no estaba a la altura del de Batman, sería suficiente por el momento. Durante su primera misión oficial, Robin desobedeció las órdenes de su hermano, y esto hizo que él ya no quisiera tener un Robin por miedo a que alguien fuera a salir lastimado. Para empeorar las cosas, ese mismo día, un nuevo supervillano atacó la ciudad. Este villano era una versión mucho más peligrosa del espantapájaros, y ya no necesitaba de ningún tipo de gas para provocar alucinaciones en sus víctimas. Si bien Terry aún estaba molesto por lo que había pasado con su hermano, la prioridad era detener al espantapájaros. Al ver la enorme cantidad de gente que estaba bajo el control de este villano, Bruce Wayne decidió, una vez más, darle un nuevo traje a Matt. En esta ocasión, el traje de Robin Beyond
era mucho más avanzado y tenía prácticamente las mismas capacidades que el traje de Batman. Con su nuevo traje, Robin logró rescatar a Batman de la horda de personas que lo atacaban, y juntos se acabaron con este nuevo espantapájaros. Si bien Matt ya se había ganado su lugar como el nuevo compañero de Batman, él no iba a durar mucho en este puesto. Durante la historia llamada La Broma Final, podemos ver el regreso del Joker original. Este Joker sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y por eso quería causarle tanto sufrimiento como fuera posible a Bruce Wayne antes de matarlo. Como parte de su plan, el Joker secuestró a Matt e intentó repetir lo mismo que hizo con Jason Todd hace ya varias décadas. Por suerte, en esta ocasión, Terry logró encontrar a tiempo a su hermano. Durante la batalla final con este villano, Bruce tuvo que pelear contra él, y a pesar de su avanzada edad, logró derrotarlo. Al final del día, el Joker murió de un ataque al corazón, y aunque Matt solo tenía algunas heridas físicas, su experiencia con este villano fue tan traumática que decidió abandonar el manto de Robin. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. El traje final de Robin del futuro tiene muchas de las mismas capacidades que el traje de Batman, como por ejemplo, poder aumentar 10 veces la fuerza normal de su portador, ser resistente a las balas, al fuego y a la radiación, capucha con visión nocturna, visión térmica, escáner e intercomunicador, alas retráctiles y propulsores para volar por la ciudad, capacidad de electrificarse para dañar a sus enemigos, disparador de batarangs y garras retráctiles en las puntas de los dedos, además de un baticinturón el cual viene armado con bombas de humo, bombas de luz, esposas y explosivos. Adicionalmente, Matt también tiene un conocimiento básico de combate cuerpo a cuerpo y es además un buen estratega y detective. En las propias palabras de Bruce Wayne, Matt tiene el mismo potencial que Terry para ser un héroe. Robin Beyond no es un personaje muy conocido, contando solo con algunas pocas apariciones en los cómics. Esperemos pronto poder verlo más seguido, junto con otros personajes del universo de Batman del futuro. Espero te haya gustado mucho este video. Si fue así, no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.